Denise Dresser. En Aristegui Noticias. Ojo con San Luis Potosí, ojo con la ley Serrano. Denise, en eso estás. Sí, es algo que debería producir alarma lo que está sucediendo ahí, porque por un lado vemos cómo están callando a las madres buscadoras, matándolas, y por otro lado vemos a esta ley Serrano, ostensiblemente creada para regular la inteligencia artificial y combatir la desinformación, pero está siendo utilizada para inhibir la libertad de expresión, judicializar críticas y perseguir voces incómodas. Ya hemos visto a 2 comunicadoras detenidas, otros más bajo investigación, y hay algo profundamente inquietante en esto. La censura contemporánea, Carmen, ya no está llegando con periódicos clausurados, tanques militares, una llamada de la Presidencia de la República. Ahora llega disfrazada de regulación tecnológica, de digital, de responsabilidad con los algoritmos. Así se presentó la ley Serrano, pero el objetivo sigue siendo el mismo, es generar miedo. Miedo para que los periodistas se autocensuren, para que calle, para que criticar al poder tenga costos personales, legales, económicos. Ya vimos esto con la forma en la que se ha utilizado la ley para combatir la violencia política en razón de género, utilizada contra mí y contra una decena de periodistas a los cuales se les ha buscado criminalizar por esto, o al menos que tengan alguna sanción vía el Tribunal Electoral. Exacto. Y lo que está sucediendo en San Luis Potosí es más grave porque puede convertirse en un laboratorio nacional de algo más grande. Un modelo donde el poder usa herramientas legales ambiguas para castigar a los periodistas críticos mientras mantiene la apariencia de democracia. Y por eso creo que ambos temas están conectados. Las madres buscadoras y los periodistas representan 2 formas de verdad que incomodan profundamente al poder. Las primeras encuentran cuerpos, los segundos encuentran responsabilidades. Las primeras desentierran fosas y los periodistas desentierran corrupción, nepotismo, colusión, negligencia, Televisa Leaks, y vemos cómo en San Luis Potosí acaban amenazados precisamente por hacer lo que el propio Estado tendría que estar haciendo. Y lo que a mí me indigna más es no solo esta violencia que vemos contra 2 grupos sociales tan fundamentales para el devenir democrático como lo son las madres buscadoras y los periodistas, es la normalización, la complacencia, la ausencia de indignación, el momento en que el asesinato de otra madre buscadora no sacude el país, el momento en que otro periodista es criminalizado pasa a formar parte natural del paisaje político, y México corre el riesgo de convertirse en un país donde buscar verdad se está volviendo una actividad mortal, suicida. Y quizá estamos más cerca de eso de lo que queremos admitir, sobre todo en estos tiempos de algarabía nacional por el Mundial, Carmen. Ni más ni menos, pues es que tenemos que tener una mente abierta o muy abierta, pues para no dejar espacios vacíos en términos de la realidad nacional. Efectivamente, no vamos a negar que estamos felices de la vida con el resultado del fútbol, es una euforia nacional indiscutible, pero es verdad lo que dices, al final de cuentas tenemos cosas muy preocupantes y coincido, hay ya una seria inquietud sobre esta llamada Ley Serrano, que se tituló así o se llama así porque pues alude, digamos, a un funcionario con ese apellido que en algún momento fue secretario de Gobierno de la Ciudad de México y que ahora tiene una tarea en San Luis Potosí que lo llevó a esta iniciativa que está generando esta inquietud. Vi, por ejemplo, no sé si leíste hoy en la mañana, bueno, hoy en el diario El Universal, Claudia Ruiz Massieu escribe un texto que se llama Ley Serrano, Laboratorio de la Censura. Laboratorio de la Censura. Y entonces aquí Claudia Ruiz Massieu dice algo que es interesante.
el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial es tan legítimo como necesario. Los deepfakes pueden destruir la reputación de una persona. La desinformación incide en los procesos electorales y el uso malicioso de la tecnología es una realidad ante la cual las normas vigentes no siempre son suficientes. Es un asunto pendiente para México. San Luis Potosí se adelantó con una respuesta que, más que un modelo, representa una advertencia y narra que en octubre del año pasado circularon videos en los que presuntos integrantes del crimen organizado señalaban al gobernador Ricardo Gallardo de tener vínculos con cárteles, y Gallardo pues afirmó que los videos habían sido generados con IA. Ya en noviembre, la mayoría oficial del Congreso local aprobó una reforma para penalizar su uso indebido para provocar alarma social. Es que ese es el tema, ¿no? Para penalizar el uso indebido de la IA para provocar alarma social con sanciones de hasta 6 años de prisión. Y entonces aquí narra Ruiz Massieu, Denise, que hay 3 tipos penales relativamente ambiguos que permiten, pues esto, a las autoridades determinar discrecionalmente cuándo se configura el ilícito gracias a conceptos sin definición precisa como alarma pública. Imagínate, alarma pública, paz social o confianza pública. ¿Quién demonios va a interpretar esto y quién va a aplicar esto para sancionar a quiénes? No, coincido en lo que expresa Claudia Ruiz Massieu en cuanto a que el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial es un debate que se tiene que dar, y no solo en México, a nivel global. Tan es así que el propio Papa ha estado poniendo planteamientos. Bueno, su encíclica, su primera encíclica es de esto. Exacto. Escribió una encíclica sobre la inteligencia artificial, pero todos los días está poniendo reflexiones sobre cuán dañina, peligrosa debe ser la amenaza que constituye al humanismo, a la expresión original, a la creatividad. Ayer mismo puso algo diciéndole a los escritores: sigan escribiendo, pero no usen inteligencia artificial, porque necesitamos ver esas voces humanas, no las voces producidas por un programa de cómputo, por un ChatGPT, por un Claude. Entonces, sí, creo que es un debate necesario, pero no se está dando de buena manera en San Luis Potosí. Fue producto de una iniciativa presentada por creo que es diputado del Partido Verde. No hubo un debate sustantivo en el cual participaran voces de oposición, sino simplemente se usó una maquinaria legislativa arrolladora que ahora ha creado una legislación que, como bien dices, es deliberadamente ambigua. Y tan es así que se ha usado ya para ir tras 2 periodistas que han sido detenidas y 2 más que están bajo investigación en este momento, con criterios tan poco medibles como eso: alterar la paz social, producir desconfianza. ¿Quién mide eso? ¿Quién sanciona? ¿Cuáles son las sanciones? Y por eso creo que tienen razón organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, que han salido a decir que esta legislación es un peligro para la libertad de expresión y es una ley censura. Hace ratito, Denise Dresser, doctora, le preguntaron a la presidenta sobre esta llamada Ley Serrano. La pregunta la formuló el colega Javier Pérez, que forma parte de HCTD Noticias. Esta es la pregunta que le formula y esto es lo que contesta la presidenta hoy en la mañana. Quiero darle un poquito de contexto. Sale un video en este estado que se hace viral. Posteriormente crean una ley que se le llama o se le conoce hoy como la Ley Serrano, que atenta presuntamente en contra de la libertad de expresión en San Luis Potosí, impulsada por una senadora del Partido Verde y obviamente junto con su esposo el gobernador, así como también el apellido Serrano. Hay ahorita en San Luis Potosí una incertidumbre
porque hay 16 denuncias en contra de periodistas, directores de medios de comunicación, creadores de contenido y algunos ciudadanos, en donde hay 10 órdenes de aprehensión. Hubo 3 periodistas aprehendidos, de los cuales salieron 2. Hoy hay 1. Su parecer, porque parece ser que esta ley se le adelantó a usted en el tema de ver precisamente la regulación de la IA, y al parecer pues algunos políticos la están tomando como una carta para ir en contra de periodistas. ¿Su opinión acerca de esto? No conozco con detalle esta ley en San Luis Potosí, pero por supuesto lo revisamos. Nada puede ir en contra de la libertad de expresión. Lo que hay que hacer de manera conjunta y con una discusión nacional es la regulación de la inteligencia artificial, y particularmente cuando tiene que ver con noticias falsas, que lo vemos muy seguido. Por lo menos tiene que haber muy visible el anuncio de que es realizado con inteligencia artificial. Pero es algo que se tiene que discutir, y eso no puede ir en contra de los principios del derecho a la información y la libertad de expresión. Entonces vamos a revisar el caso de San Luis Potosí. Pues ahí está el tema, y bueno, pues no conozco bien la ley, pero ahí al final de cuentas deja puesto que hay que regular la inteligencia artificial y todo lo que acabas de escuchar. ¿Cómo lo ves, Denise? Pues qué bueno que esté abierta a un debate, pero hemos visto en el pasado con legislaciones que ha propuesto Morena, la forma en la cual se elaboran, cómo se dictaminan, cómo se aprueban, muchas veces saltándose los procesos legislativos más básicos y excluyendo a la sociedad civil, excluyendo a los expertos y excluyendo a la oposición. Tenemos ya el precedente de, como lo decía, la legislación para tratar de controlar la violencia política o sancionar la violencia política en razón de género, y cómo miembros prominentes de su partido han utilizado esa legislación para callar a ciudadanos. Ahí está, bueno, tú misma fuiste objeto de una impugnación en ese sentido, y recordemos el caso de dato protegido de la esposa del senador morenista, que también trató de utilizar la ley para callar a alguien que la había criticado. Ahí está el precedente. Creo que dentro de Morena y dentro del gobierno existe esta inclinación, esta afinidad electiva por censurar y por, en aras de hacer una diferenciación entre verdad y mentira, el gobierno se erige en juez de algo que es muy difícil discernir, y tan es así que existe este ejercicio liderado por Luisa María Alcalde del quién es quién en las mentiras, otra vez, sí, claro, resucitado por Claudia Sheinbaum, donde el gobierno decreta que es una mentira, cuando el propio gobierno muchas veces miente, y los propios medios lo han señalado, o cuando desde esa plataforma se utiliza el argumento de que un periodista crítico miente para estigmatizarlo, aunque lo que haya dicho haya recurrido a datos del propio gobierno, a cifras del propio gobierno. Me parece un ejercicio peligroso el regular en nombre de la verdad, cuando esa verdad está siendo catalogada por la propia autoridad. Pues sí, ahí hay todo un tema, desde luego, importantísimo. Así que bueno, pues sí, esta recreación del quién es quién en las mentiras, con otro nombre que es el detector de mentiras, creo que le pusieron, en donde pues sí, se erige como el tribunal de la verdad. Tú misma, bueno, lo has platicado aquí y lo has expuesto públicamente, que es muy importante. Tú misma viviste el proceso, la judicialización de tu caso, y te dieron la razón, en pocas palabras, te dio la razón la instancia judicial que resolvió precisamente este tema. Y es importante volverlo a traer, porque al final hubo resolución judicial que específicamente dice lo que sí y lo que no se puede hacer desde la Presidencia de la República en esta materia. Pero en este ejercicio que hace Luisa María Alcalde se está ignorando
el precedente judicial asentado, no solo en mi caso, sino el de varios otros periodistas que impugnaron la mañanera. Se han asentado una serie de reglas dictaminadas desde el Poder Judicial sobre qué puede hacerse y no hacerse desde la mañanera. Y algo que no puede hacerse es usar recursos públicos para difamar a periodistas. Y eso lamentablemente sigue ocurriendo. Y eso lamentablemente sigue ocurriendo, sí, totalmente de acuerdo contigo. Acabamos aquí nosotros de salir en el famoso espacio de Quienes quieren las mentiras, en algo que me parece tremendamente absurdo, además de injusto, impreciso, equivocado. Se determinó que era mentira lo que nos planteó en este programa. Déjame aprovechar el viaje para hablar del asunto. Lo que nos planteó aquí en este espacio de noticias el doctor Francisco Barnés de Castro, que no solo fue rector de la UNAM en su momento, sino que fue subsecretario de Energía, director del Instituto del Petróleo, una de las figuras más relevantes en materia de asuntos energéticos y petroleros. Y el doctor Barnés de Castro, que se ha dedicado a revisar lo que ocurre con el tema del petróleo en México, pues revisó que las cifras oficiales, de las cifras oficiales, el doctor Barnés de Castro dijo en este programa cosas muy graves que requieren más que una descalificación, una discusión pública y abierta, a la que hemos invitado, por cierto, al gobierno mexicano, una discusión pública abierta sobre en dónde están 100,000 barriles de petróleo diarios que están en las cuentas oficiales como producidos por Pemex en el primer trimestre de 2026. Pero que nadie encuentra. Pero que nadie encuentra porque no se sabe dónde están. Entonces, se tiene el registro oficial de que se produjeron 100,000 barriles diarios de petróleo, pero no se sabe dónde están, porque no hay registro de dónde están. Entonces, sacó un comunicado Pemex sin siquiera mencionar al doctor Barnés de Castro ni de dónde vino la información, sino que salió de algún lado, pero no importa, al final de cuentas sabemos que es de aquí. Y esa información llegó a ese espacio en donde se le ha calificado de mentira. Y entonces nosotros hemos dicho, a ver, no es válido plantear como mentira una afirmación como esta, que después actualizó, por cierto, el doctor Barnés de Castro y nos dijo, ya se actualizó la información, ahora tengo la información de abril. Y en abril se identificó una producción de petróleo en donde si no me equivoco el dato, 165,000 barriles de petróleo diarios se produjeron, pero tampoco está claro en dónde están. Si sumamos el primer trimestre y le agregamos ese abril, donde hay más miles de barriles de petróleo diarios que no se sabe dónde están, pues la cifra es escandalosa. Más escandalosa incluso de lo que ya nos había escandalizado los datos anteriores del Huachicol. Los datos anteriores del Huachicol andan más o menos entre 50 y pico mil barriles diarios. Aquí estás hablando de 100,000 o más de 100,000 barriles diarios. ¿Dónde está ese petróleo? La invitación aquí, y aprovecho el viaje, Denise, al gobierno mexicano, a la secretaria de Energía, al director de Pemex, a la presidencia de la República, de la cual dependen ambos funcionarios, a una discusión, a un debate con el doctor Barnés de Castro. Ya les mandamos una invitación formal y aprovecho el viaje para reiterarla, para que puedan alguno de los funcionarios o los dos o a quien ellos designen, pues para discutir las cifras oficiales. Simple y llanamente, lo que se pide es no descalifiques acusando de mentiroso a un medio y a un especialista porque pusieron a la opinión pública este conjunto de informaciones. Lo exigible para un gobierno, que son los que tienen el mandato, los recursos y la responsabilidad, es, si ustedes dicen que es mentira, aquí está el especialista que dice que no, y vamos a contrastar en algo que es tan democrático como un debate público. El debate, que sé que no siempre se da la condición en México, es una de las herramientas más valiosas que tiene la sociedad para escuchar a la autoridad y escuchar al especialista y esclarecer lo que tengamos que esclarecer de un asunto tan importante como el petróleo en México. Así que permíteme pues ampliar el comentario hacia ese territorio y queda abierta y reiterada la invitación a la Secretaría de Energía, a Pemex, al gobierno, de un debate
que ya aceptó el doctor Barnés de Castro, que él está dispuesto a contrastar con el gobierno, pues lo que tenga que contrastar. Y de lo que se trata es de saber. A ver, la sociedad mexicana tiene absoluto derecho a saber en dónde están esos millones de barriles de petróleo. ¿Cuál es la explicación que da el gobierno, dado que sus cifras dicen que produce tantos millones de petróleo, de barriles, pero no tiene la explicación de dónde quedaron? Entonces, ese es un tema importantísimo, Denise, que aprovecho para reiterar aquí nuestra invitación al gobierno. Y qué bueno que lo sacas a colación, Carmen, porque ese es un gran ejemplo del uso gubernamental de la clasificación de mentira a información que incomoda, a información que exhibe irregularidades, a información que el gobierno debería esclarecer, proveer una respuesta, porque formaría parte de un régimen democrático el que se hiciera un señalamiento de tal envergadura. La autoridad tiene la obligación de responder. Pero ¿qué hace el gobierno? Dice, mienten. ¿Y ya? Y imagínate que hubiera una ley que regulara la inteligencia artificial y que dijera que todo aquello que es mentira y aparece en las redes sociales será automáticamente censurado, pues tu sitio ya habría recibido una sanción o empezaría una investigación al doctor Barnés o empezaría lo que estamos empezando a ver en San Luis Potosí. Por eso creo que es tan arriesgado hacer esta diferenciación entre verdad y mentira como el objetivo central de cualquier regulación que busque sentar las condiciones de cómo debe operar la inteligencia artificial. Puede llevar a la censura o puede llevar a hacer esta estigmatización y descalificación al mensajero en lugar de responder al mensaje, lo cual, reitero, es su obligación. Ni más ni menos. Pues, Denise, seguiremos con todo esto. Como siempre, gracias por estar aquí. Un abrazo y buenos días. Gracias, un abrazo. Buenos días.